Bueno, una de las personas que también tiene muchísimo que ver con la realización de sanatorio evangélico en nuestra ciudad es don Arturo Milerense, a quien le decimos buenas tardes y gracias por permitirnos realizar esta nota, don Arturo. ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes, Diana. Bueno, don Arturo, ¿cómo fueron aquellos comienzos y por qué surgió la idea de instalar sanatorio evangélico en nuestra ciudad? Liliana, tendremos que empezar de muy atrás, ¿no es cierto? Sí. Realmente cuando llegó a Ramírez el pastor Schneider, creo que era en el año 1960 o 61, pero más o menos para ahí no tengo la fecha porque estoy recurriendo a la memoria nomás, ¿no es cierto? Así que algunas cositas a lo mejor vamos a hablar por día o por mes o por semana, ¿no? Pero la mayoría de las cosas más o menos las tengo con mirar la foto nomás. Entonces le hicimos un recibimiento ahí, un cafecito a la tarde, ¿no? Y después en un encuentro así que tuve con él, me preguntó qué es lo que tenía nuestra iglesia, lo que él, donde él iba a trabajar, ¿no? Bueno, digo, tenemos acá el salón, ¿no es cierto? Teníamos un salón del otro lado que se arrancó, que se tiró abajo eso, y teníamos la iglesia, ¿no es cierto? Y un campito teníamos ahí de 3 hectáreas o 5 hectáreas que lo tenemos todavía, ¿no? Y eso era más o menos nuestro capital que teníamos, ¿no? Y éramos muchos miembros también en ese entonces. Según ahí, habían como 5.000 personas que pertenecían a la iglesia. Hoy por hoy son mucho menos porque se ha ido mucha gente, ¿no es cierto? Se ha ido a otros lugares, ¿no? Por falta de trabajo acá. Entonces dice el pastor Schneider que hay una probabilidad que en Alemania hay plata para hacer sanatorios o escuelas o esas cositas, ¿no es cierto? Hogar de ancianos para los países en desarrollo, ¿no? Que está la Argentina. Bueno, de ahí prácticamente de esa tarde surgió la idea, ¿no? Porque ya en la próxima reunión, en la primera reunión que hicimos con él, ya se tocó el tema, ¿no? Entonces lo explicó bien, que había muchas probabilidades de conseguir eso, y se empezó a trabajar en eso. Mejor dicho, él empezó a trabajar. Empezó a escribir a Alemania, a la oficina de desarrollo, en alemán se llamaba, o se llama la Entwicklungshilfe, la oficina de desarrollo para los países subdesarrollados se llama, ¿no? Y se empezó a trabajar en eso. Costó mucho trabajo, muchas cartas, va y viene, ¿no es cierto? Porque ellos, por supuesto, para dar esa cantidad de dinero, se aseguraron bien quiénes éramos, si éramos capaces de seguir una cosa así. Y pasaron quizás años, carta va, carta viene, ¿no es cierto? Exigían esto, pedían aquello, ¿no es cierto? Era una cosa de pedir y pedir y pedir, ¿no es cierto? Que gracias al pastor Schneider que nunca desfalleció, ¿no? Y así pasaron, a lo mejor quizás 2 años por lo menos en ese preparativo, y por ahí entonces ellos dicen o nos mandan una carta que es factible eso para Ramírez, que se haga un anteproyecto y que se envíe a Alemania, ¿no es cierto? Y ellos, por supuesto, bueno, Lo iban a sí, ellos nos aconsejaron también por intermedio de la iglesia nuestra en Buenos Aires, la iglesia central, que veamos al arquitecto Ernst y Hanke, eran los dos arquitectos, y el doctor Krieger era el asesor de Alemania, esa era la persona clave, que hacía todos los contactos con Alemania con nosotros, ¿no es cierto? Sin él no se podía hacer absolutamente nada porque era el hombre clave, ¿no? Bueno, entonces ellos hicieron, o les pedimos que nos preparen un anteproyecto. Yo tengo entendido que era para 90 camas. La pretensión era un poco grande, ¿no es cierto? No sé dónde... Bueno, para pedir hay que pedir mucho. Claro, queríamos pedir mucho, total, para bajar había tiempo, ¿no? Eso. Bueno, eso siguió así después. Ellos continuamente, por ejemplo, nunca nos dijeron que no, que ese proyecto no iba a andar, ¿no es cierto? Siempre pedían y pedían y pedían cosas, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos que mandar. Hasta tuvimos que nombrar director, que fue el doctor Zilling, de Buenos Aires. Tuvimos que nombrar la jefa enfermera, por ejemplo, que era una señorita
Herling me parece que era una chica alemana también que estuvo en Buenos Aires. Pero tal vez el nombre no era exactamente, pero medio parecido, Sí. porque ella estuvo un tiempo. Y todo tuvo que organizarse esto como si esto ya estaría como si hubiera estado aceptado. Como si hubiera estado aceptado, ¿no? Bueno, pasaron, ya les digo, más cartas y más cartas, ¿no es cierto? Y exigencia acá y continuamente, ¿no es cierto? Ellos pedían una cosa nueva. No todos juntos, siempre. Y yo creo que no era para otra cosa, para probar a nosotros, ¿no es cierto? Porque a ver si realmente éramos constantes de seguir una obra de esa envergadura, ¿no? Y un buen día llega una carta que no aceptan o no pueden aceptarlo porque según los estudios que ellos tenían, era muy grande para Ramírez, que tenía que ser más chico. Y casi seguro que con el consejo del doctor Krieger, el asesor de ellos, y con el arquitecto Ernst de Hanke, ellos nos aconsejaron la mitad más o menos, 50, 60 camas, ¿no? Que eso a lo mejor sería algo más factible, ¿no es cierto? Y entonces hizo un nuevo anteproyecto. Nosotros en ese interín ya habíamos gastado plata porque ellos cobraron su trabajo, ¿no es cierto? Por supuesto, que no era una cosa. Empezó de la misma forma que con lo primero. Va carta, va bien, ¿no es cierto? Exigencia, sí. Era una cosa de no terminar nunca, ¿no? Y bueno, pasaron quizás 2 años más, 1 año más, y otra vez rechazan el proyecto, que era muy grande para Ramírez. Bueno, nosotros todos quedamos acá helados, ¿no? Sí, me imagino la cara de ustedes. Pero el pastor Schneider, como buen alemán, cabeza dura, ¿no es cierto? Él dijo, hay que seguir. Pero en ese interín nosotros, para demostrarle a los alemanes que realmente teníamos interés en hacer esto, ¿no es cierto? Compramos un campo, que muchísima gente no lo sabe. Compramos un campo acá cerca de Ramírez de 32 hectáreas. Que ahí estaba destinado para hacer el sanatorio, ¿no? ¿En el campo? ¿En qué parte de la ubicación? Mire, está acá entre Aranguren y Ramírez, pero cerca, acá muy cerca de Ramírez, acá muy cerca pero ya le digo, el camino sobre Aranguren, ¿no es cierto? Sobre Aranguren, pero más cerca de Ramírez, muy cerca de 1000 metros, 2000 metros. Que hoy vemos que, gracias a Dios que no se hizo eso porque está en mejor lugar ubicado y esto sería bastante difícil para llegar, ¿no es cierto? No hay asfalto ahí, yo creo que era mejor. Bueno, se hizo todo eso, ¿no es cierto? Se gastó esa plata, ¿no es cierto? Se compró el campo y seguían las gestiones porque, ¿no es cierto? Bueno, ya le digo, un buen día dijeron, como ya le dije recién, dijeron que no. Bueno, se terminó ese proyecto, ¿no es cierto? No había ya más para seguir, a seguir más chico, en un campo grande, ¿no es cierto? No valía la pena. Y medio se dejó eso, ¿no? Pasaron quizás 8 meses a un año. Entonces un día que estaba de intendente don Eloy el César, y me habla por teléfono y dice, Arturo, venía acá al mástil, yo te espero acá. Ya le avisé a don Guillermo, dice don Guillermo Venda, que era el presidente de la... Ajá, y cuando llego ahí está la foto, esta, ¿no es cierto? Estaba el presidente de la iglesia en aquel entonces, era el presidente, y don Eloy, ¿no es cierto? Y le digo, ¿y esto para qué? Y dice, acá vamos a hacer el sanatorio. Acá vamos a hacer el sanatorio. Y yo con la cara que yo puse tengo que haber dicho, está loco ese tipo, ¿no es cierto? Otra cosa no puedo haber pensado, me parece, porque ahí está un baldío, ¿no es cierto? Y le digo, pero esto es municipal. Y sí, le dice, nosotros, la municipalidad, lo va a donar, si Alemania lo acepta, para hacer el sanatorio, ¿no? Sí. Ajá. Y así, por ejemplo, empezó la nueva gestión con eso. Por eso son 2 personas clave en nuestro sanatorio, que era el pastor Schneider, ¿no es cierto? Y don Eloy el César. Ese era el pastor Schneider, era la primera etapa de él, vamos siempre, ¿no es cierto? Estaba él. Y en la segunda estaba entonces don Eloy el César, ¿no es cierto? Si me permite, don sí. Arturo, hacemos una breve pausa y continuamos porque este relato está muy interesante. Bueno.
Bueno, don Arturo, así que ya tenían el terreno y de allí en más a empezar a trabajar en firme. Bueno, eso era la promesa, ¿no? De don Eloy. Él era intendente, tampoco no era dueño del terreno, ¿no es cierto? Bueno, después lo llevamos pasó un tiempo, a mí no me gustó mucho, ¿no es cierto? Ahí, casi de un principio no dije nada, ¿no es cierto? Así, lo estudié bien, ¿no es cierto? Y él me insistía, éramos muy amigos, él insistía sobre eso que puede ser factible, ¿no es cierto? Digo, pero lo queríamos hacer allá afuera, en un campo grande, y ahora hacerlo acá, lo veía un poco chico, ¿no es cierto? Bueno, por ahí lo llevamos a la comisión directiva de la iglesia, ¿no es cierto? Y se estudió y se habló y empezamos a trabajar. Nuevamente el pastor Schneider, ¿no es cierto? Gracias a él nuevamente, ¿no es cierto? Empezó a hacer cartas otra vez. Y nos dijeron ese interín que para Ramírez era factible hacer un sanatorio de 28 camas, ¿no? De 90 que pedí. De 90 bajamos a la tercera parte. Bueno, entonces la iglesia nombró una comisión que es la primera comisión de obra que se llamaba, ¿no es cierto? Si quieres se los leo, son varias personas que ya no viven. Presidente don Guillermo Bender, el vice David Riffel Cerfas, que era el presidente de la iglesia, secretario Guillermo Herbes, pastor Eric Schneider, prosecretario, tesorero era el que habla, Arturo Miller, y vocales era don Carlos Kremer, Pedro Mire Fogel, Julio Conru, David Schneider, Eloy César y Salomón Weiss. Eso era la primera. ¿Es esta gente que está aquí, don Arturo? Sí, bueno, acá, esto fue ya después que Alemania aceptó nuestro proyecto. Ajá. Y fue el día para nosotros más glorioso, porque ese día se firmó el contrato, pero le explico eso, pero quiero volver un poquito para atrás. Este día ya se firmó el contrato con la empresa Santi Cresta, ¿no? Que ellos los que habían ganado la licitación. Pero para llegar a esto, después de todo este trabajo que costó mucho otra vez, había que hacer de nuevo, ¿no es cierto? Porque al achicarlo, los que se han portado muy bien siempre fue la empresa, los arquitectos de Buenos Aires, Ernst y Hanke, porque de los 150.000 pesos de aquel entonces que le pagamos, nunca nos cobraron más, ¿no? Si no se hubiera hecho este proyecto tampoco, y ese era el tercer anteproyecto que estaban haciendo, y nunca nos pidieron un peso más, ¿no es cierto? Fue realmente una obra muy buena de ellos, ¿no? Pero eran miembros de la iglesia y veían que nuestra situación como estaba, ¿no? Entonces ahí se empezó a trabajar y se llamó a licitación cuando teníamos más o menos todo ya aceptado de Alemania. Se presentaron casi seguro como 6 o 7 empresas, algunas de Buenos Aires, y entre ellas era la empresa Sant y Cresta, que es el señor que está acá sentado, ¿no es cierto?, acá a la izquierda. Esa era una de las empresas que ganó la licitación, pero por una cláusula que ellos pusieron, y a nosotros nos gustó, que decía que entregando el 30%, a lo mejor no era exactamente el 20%, a lo mejor era el 25%, ¿no es cierto?, pero yo creo que era el 30%, entregando del total de la obra el 30%, vamos a ponerle así, porque a lo mejor era un poquito menos, un poquito más, se congelaban los mayores costos. Y nosotros ya teníamos en ese entonces inflación, ¿no? Y la plata, Alemania, quiero volver un poquito, Alemania nos dio después en los 810.000 marcos. ¿Que venía a ser en plata argentina? Eso eran un poquito más de 1 millón de pesos, porque estaba 10, 11 pesos más o menos, no, exactamente ya no recuerdo. Me estoy recurriendo a la memoria nomás, ¿no es cierto? No tengo nada, acá nada anotado, ¿no es cierto? Sí, demasiado, son 35 años, ¿no es cierto? Y en 35 años que nosotros empezamos, usted sabe que se trabajó en ese interín que le iba a decir, del primer proyecto, anteproyecto, a la iniciación de esto, pasaron 10 años. Imagínense si no estábamos cansados a veces, ¿no es cierto? Porque era demasiado largo, Alemania exigía mucho, más y más, ¿no es cierto? Pero a ellos le habían fracasado en los proyectos de ultramar, ¿no es cierto? Y parece que esta vuelta quisieron querían asegurarse. Está bien, ¿no es cierto? Está bien. Y nosotros también nos rompimos del todo para hacerlo, ¿no es cierto? No hicimos nada así, nomás en el aire, estaba todo bien hecho, ¿no?
y siempre asesorado por el doctor Krieger, que es el representante de eso. No se podía hacer nada sin él, ¿no? Eso era imposible. Y así se llegó, por ejemplo, a llamar licitación y aceptamos el proyecto de esta gente, ¿no? Por esa cláusula. Y el terreno, nosotros después aceptamos, quiero volver un poquito para atrás, aceptamos el terreno de la municipalidad porque Alemania lo tomaba en parte de nuestro dinero que poníamos. Ramírez o nuestra iglesia tenía que poner el 25%. Sí. El 75% lo daba Alemania y el 25% nos daba teníamos que poner nosotros. Sí. Y ese terreno fue evaluado, eran 1000 metros, no, 10.000 metros cuadrados, en aquel entonces era 1 millón de pesos. Claro, 1 millón de pesos, moneda nacional. Sí. Y como Alemania, de cada peso que nosotros teníamos, ellos nos daban 3, ¿no es cierto? Ellos nos daban 3 siempre. Sí, sí. Entonces, ellos aceptaron el proyecto nosotros poníamos el terreno como comprado, como pagado, y nos daban esos 300.000 pesos, ¿no? Y con esos 300.000 pesos congelamos, se lo entregamos a la empresa, y de ahí se congelaron los mayores costos, ¿no es cierto? Que nos salvó a nosotros, porque hubo inflación, ¿no es cierto? Se estiró, yo creo que la obra duró, estoy casi seguro, alrededor de 4 años, ¿no es cierto? Y en aquella vuelta con un 20% a lo mejor anual o de no sé exactamente qué inflación teníamos, no nos hubiera alcanzado, ¿no es cierto? Porque la plata siempre era la misma, ¿no es cierto? Claro. No había, por ejemplo, las cosas. Y así se empezó a trabajar y tenemos por acá el primer obrador, ¿no es cierto? Tenemos el primer obrador que fue construido. Acá tenemos cuando se hicieron los cimientos, los primeros, mejor dicho, la excavación para los cimientos, ¿no? Está ahí en un... Alborada todavía no figuraba enfrente, ¿eh? No había nada y todo estaba, las 4 manzanas estaban despobladas ahí todavía. Acá se hizo el primer techo, ¿vio? Estaba el primer techo. Acá ya tenemos una gran parte hecha, ya con techo. Ajá. Y así, por ejemplo, se siguió, si podemos seguir acá en esto después, sí, cómo no. Y se terminó, gracias a Dios, con todo ese sacrificio nos alcanzó la plata para terminar la obra, porque lo que se congelaba eran los costos de los materiales. La mano de obra no se puede congelar, ¿no es cierto? No. Eso no se pudo congelar, y entonces nosotros teníamos esos mayores costos de mano de obra, ¿no? Que era bastante difícil en aquel entonces porque había había problemas, ¿no es cierto?, laboral, porque, qué sé yo, eran otras épocas, ¿no es cierto?, la gente no estaba muchas veces habituado para esto, ¿no es cierto?, una empresa que vino de afuera. Eso es lo que le iba a decir, era prácticamente toda gente de afuera. Claro, los obreros eran de acá, ¿no es cierto?, pero la parte directiva eran todos de afuera, ¿no es cierto?, entonces era un poquito más difícil muchas veces entenderse, ¿no es cierto? No es como un equipo ya de gente que está trabajando, sigue mucho mejor. Sí. Bueno, se llegó felizmente a la terminación de esa obra, ya como le dije hoy, yo creo que alrededor de 4 años, y con la plata que teníamos, ¿no es cierto?, nosotros lo que puso Ramírez, la iglesia, más o menos cubrimos todo, los mayores costos, porque eso alcanzaba para comprar los aparatos también, porque estaba todo incluido ahí. Lo que Alemania no daba, lo que no mandaba. No, también estaba destinado a todos los aparatos, ¿no es cierto? Bueno, esa plata después, con eso, por los mayores costos de mano de obra, eso no nos alcanzó. Pero felizmente, y gracias a ellos, y al doctor Krieger, ellos nos dieron una ampliación de un crédito, ¿no es cierto?, o una donación, yo creo que era donación, no ha sido crédito. Con eso se pudo comprar todos los aparatos, ¿no? Lo que es cámaras para la cocina y todas las cosas que no había nada ahí todavía, ¿no? Y así llegamos a ese feliz día de la inauguración, ¿no? Fue muy emotivo, hicimos una fiesta muy grande, tal vez la fiesta más grande de Ramírez. Preparamos para 3.000 personas.
Y lo preparamos en el molino, en los dos galpones grandes del molino, Sí. y afuera en el patio hicimos carpas, y ahí se hizo la fiesta. Carneamos 17 vaquillas. 17. Teníamos donadas, creo que eran 25 o 27 dólares. Ay, ay, ay. Fue un apoyo total, ¿no es cierto? Sí. Muy, muy bueno, ¿no es cierto? Uno no termina de agradecer a la gente que colaboró, ¿no es cierto? Porque fueron mucho más los que colaboraron que a la inversa, ¿no es cierto? Bueno, llegó el feliz día, acá está, en aquel entonces estaba el doctor Cresto, era ya gobernador, porque cuando empezamos estaba Fabre, que era interventor, ¿no es cierto? Después de eso interín ya hubo elecciones y estaba... Le pasó lo mismo que a los del Banco de Entre Ríos. Sí. Y ahí tenemos, usted habla del Banco Entre Ríos, en una visita, que acá está la foto, que vino el doctor Liotta a la inauguración del Banco de Entre Ríos, y yo me presenté a él porque quería hacerle conocer nuestro sanatorio. Estaba ya terminado, ¿no es cierto? Y con Clariá, que éramos amigos, y él era intendente, entonces me lo presentó y le expliqué, le dije que teníamos un sanatorio acá que estaba a punto de inaugurarse, pero necesitábamos algunas cosas. Y bueno, dice, vamos para allá, dice. Y fuimos, acá está la gente, fuimos para allá, lo recorrió. ¿Es esa? Esa es la foto, ¿no es cierto? Esa es la foto, ¿no es cierto? Acá estaba, acá fuimos con el embajador alemán, que también fue, que está acá, el intendente de Clariá, don Kremer, y el embajador alemán, que también nos acompañó para ese momento, ¿no es cierto? Entonces él se interesó mucho en ese proyecto, ¿no? Y nos prometió ayuda y todo, ¿no es cierto? Pero por suerte no lo necesitábamos, ¿no es cierto? Porque no era Alemania, se comprometió a darnos la parte esa que faltaba, que nos dio también. Y así empezamos despacito a trabajar, ¿no es cierto? Hay fotos ahí donde están los primeros médicos del sanatorio. ¿Este es el primer cuerpo de enfermeras? Es el primer cuerpo de enfermeras, exactamente. Ya está todo el personal, enfermeros, los médicos y maestranza, ¿no es cierto? Ese era el personal del... Y está ahí una foto ahí que donde están los médicos, está el doctor Díaz, está... Acá está el doctor Decio, el doctor Díaz y el doctor Paso. Claro, eso era el que estaba en ese momento ahí, pero estaba el doctor Cardoso, estaba doctor... vivía todavía el doctor Acebal, vivía todavía. Sí, claro que vivía el doctor Acebal. Que todos trabajaron, de una forma o de otra trabajaron, todos en el sanatorio. El doctor, ya estaba el doctor fulano, estaba el doctor Rode, estaba... Acá está el otro cuerpo médico. Sí, ahí está. Claro, ahí están los otros médicos, ¿vio? Estaba el doctor... en ese interín, con el primer proyecto, que lo teníamos al doctor Zilling, de director, nombrado de director, y al iniciar o al querer empezar el trabajo acá hubo un desacuerdo y entonces él no vino, ¿no es cierto? No era con nosotros, sino que con el cuerpo médico había un poquito... Entonces él dice que no, es mejor que sean médicos locales para que esto realmente funcione mejor, ¿no es cierto? Porque siempre viene uno de afuera y quiere mandar, ¿por qué? ¿No es cierto? Si acá teníamos suficientes médicos también y eran capaces, ¿no es cierto? Pues yo siempre creo que ellos estudian todos en el mismo lugar y no ha de haber mucha diferencia, todos saben, ¿no es cierto? Y él se hizo a un lado, que lo aplaudimos esa obra y empezamos a trabajar en Iserín. El primer director era el doctor Marconi, que tuvo bastante años. Y después empezaron a llegar más médicos, ¿no es cierto? Con el tiempo después llegó el doctor Saralegui, en el primer paso ese, ¿no es cierto?, del sanatorio, ¿no es cierto? Hasta que hubo después ese otro problema ahí que... ¿Y esta foto, don Arturo? Esta es la reunión de la primera comisión directiva. Una noche, ¿no es cierto?, era quizá la primera reunión que se hizo en el sanatorio. ¿Y ahí están? Y el embajador alemán, está el señor Crote, que era el cónsul,
la señora Bender, la señora Miller y la señora Herger. Y acá está el intendente Clariano, ¿cierto? Que está acá también, ¿no? ¿El acto de apertura lo transmitió el T14? Sí, sí, el T14. Acá tenemos la foto, sí, ¿no? ahí está la foto, El sí. almuerzo de inauguración. Exactamente, acá estaba. Ajá. Este era, doctor Helt era el presidente de la iglesia. Ajá. Esto era de las primeras. Ese también es de la inauguración, me parece. Esta es la inauguración también, de la inauguración también. Ajá. Tuvimos, había mucha gente de afuera, ¿no es cierto? De la embajada, del gobierno de la provincia, todavía estaba casi en pleno, estaban todos los varios secretarios, ministros, y de Buenos Aires mucha gente de la iglesia, de la embajada. De Alemania estaba, por supuesto, el doctor Krieger, los representantes de ellos acá, ¿no? Y había más gente de acá. Ajá. Acá hay una persona todavía, el pastor Eigenberg está acá todavía, pero él ya no integró, esa fue anterior a esa, ¿no? En una reunión de la comisión directiva, ¿no? Yo creo que era el mismo día, sí, era el día que llegó el pastor Schneider acá. Sí, toda la gente que están acá son los que estaban en ese momento en la comisión. Uy, cuántas fotos que tenemos aquí, Sí, don Arturo, hay muchas fotos, sí. Y las vamos a ir mostrando al finalizar el programa, porque realmente queremos que la gente reviva también. Sí. Quizás no las podamos explicar a todas, pero al verlas... se puede, sí, se puede. Usted sabe que yo recorría hasta, al mirar la foto nomás, yo estaba recordando todas estas cosas, ¿no es cierto? Porque no tengo de esto nada en este momento acá, imposible también de leer todo esto, ¿no? Y la foto cómo ayuda, es una ayuda cierto, tremendo, sí. ¿no? Yo tengo muchas fotos, pero en diapositiva, ¿no es cierto? Que eso ya es mucho más que estas, ¿no? Claro. En aquel entonces se trabajaba mucho con diapositivas, sí. Y veo que las fotos, hay algunas ni siquiera son en blanco y negro, no sé. Esta otra foto es del cementerio. Del cementerio, sí, también de la... Ajá. Bueno, don Arturo, y para ir finalizando ya esta nota, gracias por todas las explicaciones que nos ha dado sobre la creación del sanatorio. ¿Qué significa para usted haber podido celebrar estos 25 primeros años de vida? Yo quiero pedir un poquito de disculpas porque ayer miré mal el horario, ¿no? Lo lamento mucho porque... Le iban a entregar un presente. Sí, pero es probablemente don Guillermo Bender, Guillermo Herbes, éramos un grupo chico, ¿no es cierto?, que realmente cargábamos casi con todo, ¿no es cierto?, porque era como en todos lados, ¿no es cierto?, usted ve que era una comisión chica también, y uno lo siente tan profundamente en el alma que parece que fuera de uno, ¿no? Así uno lo siente, ¿no? Realmente, ¿no? Esto es algo que hoy está, ¿no es cierto? Es como el nacimiento de un hijo, quizás. Y no fue, si nosotros recordamos ahora, por ejemplo, como yo decía, 10 años de proyectos, de anteproyectos y cosas, no fue en vano eso. Hoy está. Y es una obra que va a estar, va a seguir estando. Y va a seguir progresando. Y hay una cosa que nunca hubiera tenido que suceder, pero que quizás en poco tiempo puede cambiar eso, y eso va a ser muy beneficioso para todo el pueblo, ¿no es cierto? No lo voy a decir yo, ¿no es cierto?, porque no estoy en la comisión, ¿no es cierto?, pero pueden haber cosas que van a ayudar muchísimo a nuestro sanatorio, ¿no? Bueno, algunas cosas creemos saberlas, pero vamos a respetar... Sí, vamos a respetar eso, ¿no es cierto?, que la gente, que están haciendo esto, que están en esa tratativa,